Bien, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para seguir un poco avanzando. Habíamos visto circuitos, habíamos visto rectificadores o conversores. Ya habíamos visto lo que es conversores. ¿Verdad? Ya habíamos pasado a lo que es conversores. Ahora estábamos analizando las cargas, ¿no? Los tipos de cargas. Entonces, cuando tenemos cargas, primero RC. Cuando tenemos cargas RC, nuestro circuito se va a ver de la siguiente manera. Con cargas RC nuestro circuito se va a ver de la siguiente manera. Tenemos nuestra salida, ¿verdad? Y tenemos lo vemos así, ¿no es cierto? RC. ¿Ya? Ahora, para analizar cargas RC, siempre nosotros vamos a ubicar como, aquí nosotros tenemos ya nuestro voltaje de salida. Ese voltaje de salida es el voltaje, recuerden, ese voltaje de salida es el voltaje que venimos arrastrando del rectificador, ¿no? Entonces, es un voltaje ya DC, ¿no? Podemos decir que este ya es un voltaje DC, entonces, mucho ojo que ya aquí simplemente lo pongo como una... Aquí simplemente ya lo pongo como una fuente de voltaje, como un voltaje DC, porque ya supongo que se pasó por todas las etapas de filtrado, de eliminación de rizo, ¿no es cierto? Ya tengo un voltaje DC. Ahora, cuando nosotros vamos a analizar un capacitor en voltaje DC, nosotros siempre vamos a utilizar un switch. Siempre vamos a utilizar un switch, ¿ya? Siempre vamos a utilizar un switch. A este switch le voy a llamar S1. Y cuando nosotros vamos a trabajar con capacitores, por el tema de que los capacitores son elementos pasivos que en un momento determinado pueden almacenar energía, ¿no es cierto? Es decir, o pueden generar armónicos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poner aquí un diodo. ¿Cuál es la intención de poner este diodo? La intención de poner este diodo es que la corriente circule solamente en este sentido, ¿ya? Es que la corriente circule solamente en este sentido. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, sí, sí. Listo. Entonces la corriente circula solo en ese sentido. Ahora, el voltaje que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un voltaje BC. Necesito, bueno, un voltaje BC, listo, y un voltaje BR, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener un voltaje BC y un voltaje BR. El voltaje BR, ¿no es cierto? El voltaje en la resistencia, nosotros ya lo conocemos, de hecho es el voltaje o es la forma de onda o es lo que más se estudia en electrotecnia, ¿no es cierto? Es voltaje en resistencias. De hecho, eso es lo que nos abre el panorama para poder seguir estudiando todo lo que viene en adelante. Entonces, cuando tenemos esto, nuestro voltaje en el capacitor, ¿verdad? Va a ser igual, en este caso, a 1 sobre C integral de la corriente. ¿Ya? De la corriente en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, esto ocurre cuando S1, ¿no es cierto?, está cerrado. Es decir, cerramos S1, tenemos circulación de corriente, entonces el voltaje en el capacitor va a ser igual a esto, ¿verdad? Y resolviendo esta integral en función del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a tener que el voltaje C va a ser igual
ABS, el voltaje de salida, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Vamos a poner así, E a la menos T sobre tau. Definiendo tau, ¿no es cierto? Definiendo tau como R por C. R por C, ¿ya? R por C. Bien, ahora vamos a ver cargas. El gráfico de cómo se carga esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, definimos que en el caso de en el caso del voltaje, se comienza a cargar, ¿no? El capacitor comienza a cargarse desde cero, comienza a cargarse, se carga, dibujémoslo rápidamente. El voltaje se carga de esta manera, ¿no es cierto? Se carga así, ¿ya? Tengan muy en cuenta esta forma en la que se carga el capacitor. En este punto, más o menos por aquí, tenemos tau, ¿no es cierto? Que es R por C. Y en este punto es equivalente a 0.632, ¿ya? La corriente, en cambio, se descarga de manera contraria. Comienza con corriente máxima y cuando ya el capacitor comienza a alcanzar su punto máximo de carga, en cambio comienza a descender. Dibujémosla rápidamente. Entonces la corriente en cambio comienza siendo máxima y comienza a descender casi en la misma proporción. Entonces en ese mismo instante, ¿no es cierto? Es donde yo tengo tau, ¿verdad? Y aquí en cambio vale 0.368, ¿ya? En porcentaje, ¿no? Entonces esto es en función del tiempo, ¿ya? En función del tiempo. Listo. Ahora vamos a ver cargas RL. Cargas RL. En cargas RL nosotros también vamos a utilizar de igual manera, perdón, en cargas RL nosotros también vamos a utilizar de igual manera un switch, un diodo. Entonces aquí tenemos la resistencia, tenemos la bobina. Acá también vamos a tener un switch S1, acá va a estar nuestra resistencia R y nuestra bobina L. De igual manera tenemos un voltaje VR y un voltaje BL, ¿no? Ahora, de igual manera, la misma explicación. ¿Por qué ponemos un diodo? Porque la bobina, en cambio, almacena campos magnéticos. Los campos magnéticos pueden inducir corriente, ¿no? Entonces, por eso es que se pone un diodo aquí, ¿no? Porque tenemos bobina o tenemos capacitor. Y se pone S1, se pone este switch, porque para analizar los tiempos de carga y de descarga, ¿no? De estos elementos pasivos. Entonces, voltaje en la bobina, bueno, en este caso, el voltaje en el inductor, ¿no es cierto? Que es lo que nos interesa, será L, que multiplica a la derivada de la corriente en función del tiempo, ¿no? ¿Ya? Listo. Ese será el voltaje, ¿no? Ahora, resolviendo eso, nosotros lo que nos interesa en realidad en un inductor, es la corriente. Recuerden que el capacitor
provee voltaje, pero el inductor provee corriente. Entonces, como nos interesa la corriente, resolviendo esto, nos queda que I de t es igual a Bs sobre R por 1 menos E a la menos T por R sobre L. ¿Ya? A la T por R sobre L. Y derivando de esto, podemos sacar que el voltaje en el inductor, es Bs, bueno, el voltaje en el inductor es la derivada de la corriente, ¿no? Entonces, derivando esto me va a quedar Bs por E a la menos T por R sobre L. ¿Ya? Y que disculpe, podría hacer eso un poquito más aquí porque no se logra ver ya. Ahí está bien. Entonces, ¿cuánto vale tau aquí? Tau, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a anotar acá. Tau es igual a L sobre R. ¿Ya? ¿Cómo se comporta nuestro, cómo se comporta el voltaje aquí? Voltaje por tiempo, el voltaje se comporta comienza siendo máximo, ¿no es cierto? Lo contrario, comienza siendo máximo aquí y desciende hasta ser cero, ¿no? ¿Y cómo se comporta la corriente? La corriente, hablamos, esto es en el inductor, ¿no es cierto? Y la corriente es en el inductor también. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente? La corriente comienza siendo cero y llega a ser máximo, ¿no? Ya, un truco bastante fácil. Bueno, primero vamos a definir este punto de aquí, que ahorita les voy a decir qué significa también este punto. Este punto es tau. Y aquí quiere decir 0.632 y acá 0.368. ¿Ya? Listo. Por cierto, si se dieron cuenta que aquí es corriente desde 0 a máxima y voltaje desde máxima a 0. Acá es lo contrario, ¿no? Acá es voltaje, esto es voltaje en el capacitor y esto es corriente, ¿no? Mucho ojo, ¿ya? Listo, esas son las fórmulas con las que nosotros nos vamos a quedar. Sin embargo, yo quería mostrarles algo. Bueno, vamos a ver Vamos a ver. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Solo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Solo en la fórmula en la que analizó ahorita la de BL. Porque arriba tenemos BL que dice que es L, la derivada de I respecto al tiempo, ¿no? Sobre dt. Y abajo tenemos la BL. Sí, a ver, esta fórmula de aquí, perdón, se me movió. Esa fórmula de aquí, esa es la que les di, ¿verdad? Es la que usted me nombró ahorita. Sí. Ya. Ahora, I de t, ¿no es cierto? I de t es igual a Bs sobre R por 1 menos T sobre R, T menos T por R sobre L. Ahora, derivando eso en función del tiempo y multiplicando por L, ¿no es cierto? Si derivamos esto, ¿verdad?
me va a quedar esto de aquí. ¿Por qué? Este BS sobre R multiplica la unidad. La derivada de esto por la unidad es 0, ¿no? Se me va. Este de aquí multiplica acá. Entonces, ¿qué me queda? BS sobre R. ¿Sí me están entendiendo o quieren hacer la derivada? Ah, sí, sí, está aplicando primero está multiplicando y está aplicando la forma. Sí. Multiplico este por este y de luego este por este. Y aplico la fórmula de la derivada. ¿A qué es igual la derivada de E a la AX? Es A por E a la A por E a la AX, ¿no es cierto? Es decir, la derivada de esto de aquí, de E a la menos T R sobre L, ¿no es cierto? Es la derivada de esto de lo que está aquí, que es R sobre L. ¿Sí me explico? Sí. Ya. Entonces, ahí se elimina L y se elimina R. Hagámosle aquí, ¿ya? Hagámosle esta derivada. Entonces, dice que BL es la derivada, lo que está aquí, ¿no es cierto? BL es la derivada de I sobre T por L. Entonces, vamos a derivar I en función de T. La derivada de I, ¿no es cierto? Es igual. Vamos a derivar. Antes de poner la derivada, vamos a expresar. I de T es igual a BS sobre R menos BS sobre R por E a la menos T por R por L, ¿no? Ahora sí, la derivada de I de T igual. Derivada de esto es 0, ¿no? Si estamos de acuerdo que derivada de esto es 0 porque es una constante. Serían constantes, ¿sí? La derivada de una constante es 0, entonces me queda 0, ¿verdad? Menos la derivada de esto, ¿no es cierto? Al derivar esto, como hay una constante adelante, es BS sobre R, ¿ya? Por la derivada de lo que está acá arriba. Entonces, por la derivada de lo que está acá arriba. ¿Cuánto es la derivada de T por R sobre L? Baja. Baja es menos. Primero es menos porque tiene un menos, ¿no? Entonces, Sí. menos R sobre L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La derivada de esta parte de aquí arriba, que es menos T por R dividido para L, es menos R sobre L. Y esto por E a la menos T por R sobre L. ¿Ya? Perdón que me haya ido muy allá. Entonces ahí ya me queda, porque miren, bueno, esto queda igualito, pero R se va con R, menos por menos se hace más, entonces ¿qué me queda? Que I' o la derivada de I en función del tiempo, I' es igual, menos por menos se hace más, me queda BS sobre L, ¿no es cierto? BS sobre L por E a la menos T por R sobre L, ¿ya? Ahora, recuerden que el voltaje en el inductor es L por la derivada. Entonces, ya tengo la derivada y esto multiplico por L. Entonces, voltaje en el inductor, ¿no es cierto? En función del tiempo, es esta derivada multiplicada por L. Entonces, ¿qué me queda? L por BS sobre L por E a la menos T por R sobre L. Entonces, ahí se simplifica. Vamos ahí. Ahí se simplifica L con L. ¿Y qué me queda? BL es igual a BS por E a la menos TR sobre L. ¿Ya? Y ahí sale esta ecuación. Entonces, esta ecuación sale de aplicar la fórmula de la derivada. De esa fórmula de aquí. Ay. Pero dije ahí, entonces, eh, la fórmula de abajo sería la válida, digo. Sí.
La fórmula de abajo sería la válida. Sin embargo, yo les di esta fórmula porque ustedes en el siguiente semestre la van a ocupar para transformada de Laplace. Por eso les di esa fórmula. ¿Y si podemos copiar un ratito? Tranquilos, me avisan. ¿Ya? Bien, ¿me avisan cuando ya hayan terminado de copiar? Inge, ¿le podría subir un poquito para copiar la última parte? No, Ah, y subir para no, acá. Ya. para arriba. Ah, Ahí está bien. sí, ahí. Bien, ¿ya copiaron? De mi parte, sí. De mi parte, sí. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Ahora habíamos visto cargas LC y RLC, ¿no? Entonces vamos a ver primero cargas LC. Entonces vamos a ver cargas LC, LC, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir cargas LC? Prácticamente al decir cargas LC, lo que estamos diciendo es que nuestro circuito va a tener
un capacitor, un inductor, voy a tener igual el diodo 1, el switch 1, y aquí va a estar mi voltaje de salida polarizado de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo tengo esto, cargas LC, ¿no es cierto? Lo primero que yo tengo que saber es que mi voltaje de salida, si yo aplico la ley de Kirchhoff, ¿no es cierto? Me dice que el voltaje de salida, Bs, es igual al voltaje en el diodo más el voltaje en el capacitor, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿cómo aplicamos el voltaje en el diodo? Entonces, voltaje de salida es igual a L derivada de I en función del tiempo más 1 sobre C integral de la corriente en función del tiempo. ¿Ya? Resolviendo esto, nosotros llegamos a la conclusión, no nos vamos a meter en derivar. Entonces llegamos a la conclusión de que el voltaje de salida es es Bs por raíz de L sobre C por seno de omega t. Ya, por seno de omega t. Esto también se puede representar, perdón, no es Bs, perdón, aquí corrijan esto, no es Bs, es I de t, la corriente, ¿no? Ya que se seque y les pongo. Entonces, I de t también es igual, si tenemos seno, significa que esta parte de aquí es la corriente pico. Entonces, si tenemos seno, quiere decir que esta tiene una corriente pico o una corriente máxima por seno de omega t. Ya, seno de omega t. Entonces, nosotros podemos decir que la corriente pico o la corriente máxima es Bs por raíz de C sobre L, ¿no? Listo, entonces esto es, mucho ojo, esto es corriente. I de t, ¿no? ¿Ya? I de t. Ahora, el voltaje en este circuito, el voltaje va a ser igual. El voltaje va a ser igual. Voy a anotarlo aquí. Déjenme permitirle a Jennifer. Ya, el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor. Recuerden que si yo cierro este S1, ¿no es cierto? Este switch. Y comienza a circular corriente. Comienza a circular una corriente por aquí, ¿verdad? Esta corriente, I de t, es la misma corriente para todo lo que está en serie. Es decir, es la misma corriente que circula por el inductor y es la misma corriente que circula por el capacitor. Ahora, ¿qué me interesa saber del inductor? Me interesa saber la corriente. Entonces ya sé cuál es la corriente. Mucho ojo. Ya tengo el valor de la corriente, tengo el valor de la corriente pico. Ahora, tengo el valor, ¿qué me interesa saber del capacitor? Me interesa saber el voltaje. Entonces, el voltaje es 1 sobre C, la integral de la corriente. Integral de la corriente en función del tiempo, ¿no? Entonces, integrando esto, me va a quedar que el voltaje en el capacitor es Bs por 1 menos coseno de omega t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me queda representada la gráfica? La gráfica me queda de la siguiente manera. Cuando tengo un circuito LC, ¿no es cierto? Voy a representar primero la corriente.
Entonces aquí va a estar la corriente. Entonces tengo aquí corriente, tengo aquí tiempo. La corriente se va a comportar como el seno, pero mucho ojo que no va a ser una onda senoidal completa, sino va a ser una onda senoidal hasta un tiempo de carga. Entonces en este tiempo, a ver, aquí llega a su punto máximo, ¿no es cierto? Que sería la corriente de carga. Y aquí llega a su punto de corriente de descarga. Entonces a este le vamos a llamar T1 y a este vamos a llamarle T1 sobre 2. ¿Ya? Ahora, el voltaje, en cambio, se comportará de la siguiente manera. Ya, el voltaje se comportará de la siguiente manera, ¿no? El voltaje, aquí será voltaje y será tiempo. El voltaje tendrá una pequeña inflexión hasta llegar a este punto y en este punto tendrá una pequeña inflexión. Perdón, aquí. Entonces, ¿cómo se comporta? Comienza a subir y aquí cambia hasta llegar a su valor máximo, ¿no? Entonces, igual aquí tendré un T1, ¿no? T1, ¿ya? Tendré un T1. Ahora, este punto de aquí, mucho ojo, este punto de aquí, esto solo pasa cuando tengo un circuito LC, ¿no es cierto? Es decir, inductor, capacitor. Este punto de aquí es BS en el voltaje. Este punto es el voltaje BS. Entonces, y este punto de aquí es 2 veces BS. Se duplica el valor del voltaje. Este punto de aquí es la corriente pico. Ese punto es la corriente pico. Entonces, ¿cómo encuentro ese? ¿Cómo encuentro? A ver, ¿qué más tengo que saber de aquí? Listo. La única variable que me hace falta definir aquí, bueno, las dos únicas variables, es cuánto vale T1, perdón, cuánto vale T1 y cuánto vale omega, que tengo aquí omega y tengo acá omega. Entonces, ¿cuánto vale T1? T1 es igual, T1 es igual a pi por, T1 es igual a pi por la raíz de LC. Pi por la raíz de LC. T1. ¿Y cuánto vale omega? Omega es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? T es un valor que nos viene dado por la fórmula de estos ejercicios mismo, o sea, no va a variar nunca el valor de T. ¿Este T1? Sí, o le dio Sí, usted nomás. este T1, la fórmula es pi por raíz de LC. Siempre va a valer eso, ¿no?
Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, ahí donde en la corriente, en la gráfica de la corriente pico, por donde baja el punto, no alcanzo a ver si es raíz o ¿Dónde? No, mm, la corriente pico aquí. sí, en la gráfica que dibujó primerito. Sí, exacto. Ahí Ya, que T1 sobre 2. Y aquí es T1, ¿no? en la siguiente gráfica también iría T1 sobre 2 o no, en el voltaje. T1 sobre 2, ajá. Aquí sí. Y acá T1, ¿no? Ya. Bien, a ver, listo. Hasta ahí hemos visto solamente fórmulas, ¿no? Quiero ver lo último con ustedes para podernos hacer ejercicios, porque sí va a ser un poquito pesado. Vamos a ver el último y es cuando tenemos carga RLC. ¿Qué pasa cuando tenemos carga RLC? Será de la siguiente manera. Tendremos igual nuestro switch, ¿no es cierto? Que vamos a seguirlo llamando S1. Vamos a tener nuestro diodo, que prácticamente es un diodo de protección. Acá tendremos nuestro BS. Aquí tendremos la resistencia. Acá tenemos el inductor. Acá tenemos el capacitor. Y cerramos el circuito de esta manera. Menos BS. ¿Ya? Entonces, S1, D1, R, L y C. Bien, no quiero demorarme mucho en esto, porque aquí entra un análisis un poco más complejo, y es que esto de aquí se comporta como o es un circuito, eh, circuito de segundo orden. De segundo orden. Es un circuito de segundo orden. Entonces, ¿qué significa que sea un circuito de segundo orden? Rápidamente, ¿ustedes ya han visto la transformada de Laplace? No, aún no. Estamos entrando recién. ¿Visto ecuaciones diferenciales ya? Sí, por ahí. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver. Por medio de ecuaciones diferenciales vamos a resolver este circuito de aquí. ¿Ya? Entonces, mucho ojo que cuando S1 se cierra, yo tengo una corriente que circula por aquí, ¿no es cierto? En todo este circuito. Entonces, esta corriente la voy a llamar I de T. ¿Ya? Muy bien, I de T. Entonces, vamos a ver. BS, BS, BS va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. ¿Sí o no? Pero el diodo también genera un pequeño voltaje. Lo despreciamos. Al voltaje del diodo lo despreciamos. Ya. Porque es 0.3 o 0.7. Entonces, no lo tomamos en cuenta porque hablamos que BS va a tener valores de más de 24. Entonces, si decimos que cuál es la diferencia entre 24 y 24.7, no hay mucha diferencia, ¿no? Si fuera una diferencia de 2, 3 voltios, ahí sí ya la deberíamos tomar en cuenta. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿No es cierto? Esto es igual, BS es igual al voltaje en la resistencia, que es igual a I de T por R
más el voltaje en el inductor. ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? Es a L por derivada de I de T. Ya puse dt, entonces tengo que poner en todas por dt. Más el voltaje en el capacitor. ¿A qué es igual el voltaje en el capacitor? A 1 sobre C derivada de, perdón, integral de I. De I de T, ¿no? Me faltó tiempo, perdón, me faltó espacio, pero ustedes le ponen ahí 1 sobre C por integral de I. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto exactamente? La forma de resolver esto es de la siguiente manera. Aplico derivada, apliquemos la derivada de todo esto, ¿no es cierto? Apliquemos la derivada de todo esto. ¿Cuánto es la derivada? O sea, derivemos I de t en función del tiempo. Si vamos a derivar I de t en función del tiempo, Bs, que es una constante, ¿cuánto va a valer? 0, ¿verdad? Estamos de acuerdo que Bs va a ser una constante, es decir, tiene un valor constante, por lo tanto Bs vale 0. Entonces vale 0. Mucho ojo, vale 0. Estoy aplicando ecuaciones diferenciales. Aquí, como voy a derivar I de t, me queda R por la derivada de I de t en función del tiempo. Acá voy a derivar I de t, entonces me queda más L por la derivada segunda, ¿no es cierto?, de I de t en función del tiempo. Y la derivada de la integral es lo contrario, entonces me queda más I de t sobre el valor del capacitor. Esa es la complejidad de una carga RLC, que tengo prácticamente, si se dieron cuenta en las anteriores ecuaciones, yo tenía solo derivada e integral. Entonces prácticamente yo podía despejarle, o era más fácil realizar la operación. En este caso ya tengo un circuito o una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, esa ecuación de diferencial de segundo orden ya es un análisis mucho más extensivo. Para no alargarnos, ¿qué es lo que aplicamos o qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos Laplace. Laplace, ustedes, no es un tema de esa materia. No sé cómo ponerle para que se vea. Ahí, ya. Aplicamos Laplace. Laplace, perdón, así, Laplace. ¿Ya? Aplicamos Laplace. Entonces, Laplace en realidad se llama la transformada de Laplace. La transformada de Laplace en realidad nos simplifica muchísimo la resolución de estas ecuaciones diferenciales. Porque prácticamente Laplace lo que hace es esto que está en el dominio del tiempo. Se dan cuenta que tengo I de t, I de t, I de t. Lo transformamos al dominio de la frecuencia. Y la frecuencia viene en función de S. La frecuencia viene en función de S. Entonces, una vez que nosotros hayamos aplicado Laplace, ¿no es cierto? Voy a pasar. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta o necesitan copiar. Donde está L, es que es la segunda derivada de I de t. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, Sí, la segunda derivada de I de t. Derivada al cuadrado de t al cuadrado. ahí se deriva dos veces, ¿verdad? Dos veces, sí, es la segunda derivada.
Bueno, no nos vamos a quedar mucho tiempo acá, pero al aplicar nosotros Laplace, vamos a aplicar, ¿puedo pasar a la siguiente hoja? ¿Puedo ya virar la siguiente hoja? ¿Sí o aún no copien? De mi parte ya, no sé los compañeros. Sí, sí. Ya. Entonces, al aplicar la Laplace, lo que yo tengo es lo siguiente, ¿no? Rápidamente, Laplace se representa con la letra L de esta manera. Laplace de una función en el dominio del tiempo es igual a la misma función, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que solamente al aplicar Laplace hago esta transformación. Ahora, hay una propiedad en Laplace, que es la que vamos a aplicar, que Laplace, si tengo que Laplace de I de t es I de s mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, Laplace de la derivada de I de t en función del tiempo es S I de s. Y Laplace de la segunda derivada de I de t en función del tiempo es S cuadrado I de s. ¿Ya? Entonces de ahí sale que el anterior, que si lo ordenamos estaba de esta manera, derivada, la segunda derivada de I de t, ¿no es cierto? En función del tiempo, más la, me quedaba R, bueno, ordenando R sobre L por la derivada de I de t en función del tiempo, más I de t sobre LC es igual a 0. Entonces, aplicando Laplace, ¿no es cierto? Me va a quedar que la segunda derivada de I de t, la segunda derivada es en realidad S, ¿no es cierto? Al cuadrado de I de S, más R sobre L, ¿no es cierto? Como es una constante, no entra en la transformada de Laplace. R sobre S por S por I de S, más 1 sobre LC por I de S. ¿Ya? Esa es la transformada de Laplace. Ahora, si saco factor común I de S, ¿no es cierto? Este factor común que se repite va a pasar a multiplicar acá o va a pasar a dividir acá y se pierde con el 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Me queda S cuadrado más R sobre L más L, perdón, 1 sobre LC igual, esto por S, ¿no? Igual a 0, ¿ya? Y esta ecuación de King, es la que se analiza para saber cómo se comporta, esta ecuación de aquí es la que se analiza para saber cómo se comporta mi circuito en el tiempo. Entonces, mi circuito en el tiempo, un circuito de segundo orden en el tiempo, tiene tres maneras de comportarse. Y se comporta de las siguientes maneras. Rápidamente, ¿ya? Espero que me entiendan lo que les estoy explicando. Caso 1, como es caso 1, sí, perdón, caso 1. Caso 1 es críticamente amortiguado. Caso 2 es sobreamortiguado.
sobre amortiguado. Y caso 3 es subamortiguado. Subamortiguado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a que un sistema, o perdón, una ecuación de segundo orden va a tener dos tipos de soluciones, ¿no es cierto? Y prácticamente las soluciones van a estar dadas por la fórmula general. Entonces, al aplicar la fórmula general, ¿no es cierto? Al aplicar la fórmula general de esto, me va a quedar que S es igual, no sé si ahí lo ven, S es igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC, ¿verdad? Sobre 2A, ¿ya? Por eso se vuelve tan complejo porque lo que yo voy a aplicar es aquí lo siguiente. Entonces, si las raíces son iguales, ¿no es cierto? Aquí va a estar S1 y S2. Si las raíces son iguales, ¿no es cierto? Si las raíces son iguales, va a ser amortiguado, críticamente amortiguado. S igual a S2, si las raíces son iguales, ¿ya? Si las raíces son reales, si las dos raíces son reales, si S1 y S2 son reales, ¿no es cierto? Si son reales, entonces va a ser sobreamortiguado. Y si las raíces son complejas, si S1 y S2 son complejas, ¿qué quiere decir complejas? Que tienen imaginario, número imaginario. Es decir, complejas quiere decir que en esta raíz, dentro de esta raíz, me va a dar un resultado negativo. Entonces, la raíz cuadrada de un número negativo es un número complejo. Entonces, si S1 y S2 son complejas, entonces va a ser subamortiguado. Bien, ahora, aquí viene lo bonito y lo que quiero que me entiendan. Es que, ¿qué significa, cada uno de estos? Amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Hasta ahí, antes de proceder a dibujar, ¿tienen alguna pregunta? Sí, lo que aplicó Laplace. Ya al momento de aplicar Laplace, ¿no? Ya, al momento de aplicar Laplace. Ya, les decía que Laplace, la transformada de Laplace, es pasar del dominio del tiempo, ¿no es cierto?, al dominio de la frecuencia. Este tema, si tuviéramos más tiempo, lo revisáramos, pero se aplica esto a través de una integral. A través de una integral se aplica esto. Ahora, lo único con lo que nos vamos a quedar es que toda variable en función del tiempo puede ser transformada a la misma variable en función de la frecuencia. Entonces, mientras aquí tengo una variable en función del tiempo, al aplicar Laplace, el resultado es la misma variable, pero en función de la frecuencia. Es decir, no estoy cambiando, en realidad no estoy cambiando nada, ¿ya? Simplemente voy a trabajar con una función en función de la frecuencia. ¿Para qué me sirve Laplace? Para resolver ecuaciones diferenciales, como nosotros vemos aquí. ¿Por qué? La transformada de Laplace de una derivada es simplemente la multiplicación de s, de la variable s, por la función y en el dominio de la frecuencia s. Si es la segunda derivada, será s al cuadrado por la función y en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Y para que lo vean un poquito más, es que t, ¿no es cierto?, es dominio del tiempo. Dominio, tiempo.
T es dominio del tiempo, ¿ya? Y T también es una variable. Es una variable que se encuentra en el tiempo. Es decir, si yo hablo de T, puede ser cualquier valor en el tiempo. Puede ser 2 segundos, 3 segundos, puede ser 1000 segundos, 10.000 segundos, cualquier valor, eso es T. Ahora, S está en el dominio de la frecuencia. Dominio frecuencia. S está en el dominio de la frecuencia. ¿Qué quiere decir dominio de la frecuencia? Por ejemplo, frecuencia es radianes por segundo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de del dominio de la frecuencia, ya no vamos a hablar de hercios, siempre vamos a trabajar en radianes. Ya no tanto de hercios, sino en radianes por segundo. Entonces, dominio de la frecuencia quiere decir que está en radianes por segundo. Pero dominio de la frecuencia también abarca lo que es números complejos. También abarca números complejos. Entonces, S es, y de la misma manera, una variable. Entonces, la maravilla de Laplace es que, aunque parezca tan difícil esto, ¿no es cierto? En realidad llega a simplificarnos. Miren, lo que nosotros teníamos era esto. Teníamos esto de aquí, ¿verdad? Que la verdad, no sé si ustedes han visto o se acuerdan de cómo resolver ecuaciones diferenciales, y ecuaciones diferenciales tienen que usar una fórmula, tienen que probar otra fórmula, y en realidad es un dolor de cabeza porque no es tan fácil la resolución de un sistema de ecuaciones de segundo orden. Ahora, al aplicar Laplace, nosotros ¿qué tenemos? Que esto se transformó en esto. Miren, S al cuadrado por I de S más R sobre L, que eso viene de la fórmula anterior, por S por I de S más L sobre C por I de S. Entonces, I de S, ¿no es cierto?, es un factor común. Entonces, yo puedo sacar factor común I de S y este I de S va a pasar a dividir al 0 y se va a perder I de S. ¿Qué me queda? S al cuadrado más R sobre L por S más L, 1 sobre L sobre, perdón, más 1 sobre LC. Esto igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Una ecuación de segundo grado. Para sacar la ecuación de segundo grado, las posibles soluciones, yo aplico la fórmula general, que ustedes se acordarán que esta es la fórmula general para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, de acuerdo a esa fórmula general, yo tengo 3 tipos de casos. Estos 3 tipos de casos son posibles respuestas que me puede dar mi sistema. Entonces, ¿de qué depende esos posibles, de qué depende ese posible caso? ¿De qué depende el posible caso que me pueda dar ese sistema? Va a depender de los valores de R, C y L. Entonces, miren lo que yo tengo. Déjenme ponerlo más arriba para que vean lo que estoy haciendo. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Ahora, aquí yo tengo el tiempo, porque aunque esto está en el dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Y me ayuda a analizar esto, pero la respuesta o los resultados que yo voy a tener es en el dominio del tiempo. Entonces, Laplace es solamente como ¿cómo se llama cuando ustedes multiplican por algo o sea, como es un artificio. La transformada de Laplace es un artificio para resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, de esa manera, yo nunca más volví a resolver ecuaciones diferenciales, sino que siempre aplicaba Laplace. Ahora, voy a suponer que, como en los casos anteriores, déjenme ver, perdón que vire la hoja un ratito. Como en los casos anteriores, voy a suponer que mi corriente, ¿no es cierto?, comienza ya. Mi corriente
voy a dibujar con diferentes colores. Voy a comenzar con el críticamente amortiguado. ¿Qué quiere decir el críticamente amortiguado? El críticamente amortiguado quiere decir que prácticamente voy a poner que es hasta aquí el nivel donde voy a llegar. Sí, está bien, hasta aquí es el nivel donde voy a llegar. Entonces, el críticamente amortiguado quiere decir que, espérenme un ratito, Ya, el críticamente amortiguado quiere decir que comienza a subir y comienza a pegarse poco a poco al valor deseado, ¿ya? Hasta llegar al valor deseado. Ahora, este es el rojo, no sé si se diferencia, el rojo es el críticamente amortiguado. El rojo es el críticamente amortiguado, ¿ya? Ahora vamos con el azul. Esperemos que raíz azul, ya. El azul es el sobreamortiguado. Y el sobreamortiguado quiere decir que si este se amortiguó mucho y creció de esta forma, el sobreamortiguado se amortigua mucho más. No está rayando. Vamos a hacerlo con... El sobreamortiguado se amortigua mucho más y llega a su punto, pero después de mucho tiempo. Y este es el sobreamortiguado. Y el otro, el último, déjame ver si tengo otro color. Acá hay un azul. El último es el subamortiguado. Y el subamortiguado lo que hace en cambio es subir, bajar, oscilar un poco y de ahí establecerse. Entonces este es subamortiguado. ¿Ya? Ese es subamortiguado. Y esas son las tres posibles formas de onda que vamos a tener en un circuito RLC. Por eso es que un circuito RLC no se lo toma tan a la ligera, porque es un circuito que puede oscilar. Mucho ojo con lo que les voy a decir. Con los valores correctos de R, L y C, yo puedo hacer que esta onda oscile sin que se estabilice, oscile, todo el tiempo oscile. Entonces, obviamente de ahí salen los armónicos, pero esa onda oscilante es una onda que no se puede controlar. Ustedes me dirán, pero estoy creando una corriente alterna. Sí, pero es una corriente que oscila o es una frecuencia de resonancia donde no se puede controlar, donde es totalmente perjudicial y donde no queremos llegar. Entonces, ¿dónde está ese punto? ¿Dónde está ese punto donde puede ser muy oscilante? Está aquí, cuando es subamortiguada bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces está en ese punto, ahí, justamente ahí está esos puntos. ¿Tienen alguna pregunta? Pero estos tres casos solamente vamos a encontrar en este tipo de cargas RLC, ¿verdad? No vamos a encontrar... Correcto. Solo en este tipo de cargas. Ya, entonces solamente en esto vamos a analizar esos casos, porque me imagino que en los otros es la respuesta directa, no tenemos que analizar estos tres casos. No, en los otros vamos a aplicar las fórmulas que les he dado, mientras que en este caso sí vamos a analizar prácticamente, vamos a analizar que, bien, vamos a analizar en qué caso estamos, ¿ya?
en este caso analizamos en qué caso estamos. ¿Listo? Ahora quiero darles rápidamente, a qué es igual las soluciones de LC. Entonces, LC, ¿no es cierto? Perdón, de S1 y S1 y S2. S1 y S2, ¿verdad? Perdón, no es así. No es así, no es así. Entonces, S1 y S2 es igual a menos R sobre 2L más menos raíz de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Resumiendo, ¿no? Esas son las posibles soluciones de S1 y S2. ¿Ya? Se resumen en eso. Ahora, nosotros vamos a llamarle a 2L sí, a R sobre 2L vamos a llamarle alfa. Solo esto es para completar la alfa sobre 2L, ¿ya? Y a omega sub 0, que ya les voy a decir que omega sub 0 es la frecuencia de resonancia, es decir, es la frecuencia donde oscila, ¿no? Ya lo habíamos conocido, frecuencia de resonancia o frecuencia de corte es omega sub 0. Es 1 sobre raíz de LC. 1 sobre raíz de LC. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto de acá, me va a quedar que S1 y 2 pueden ser igual a menos, en vez de R sobre 2L voy a poner alfa, más menos, ¿no es cierto? Raíz de, aquí sería alfa al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí sería menos omega sub 0, también, aquí sería al cuadrado, ¿no? Y este sería mi ¿ya? Entonces aquí tengo la tarea para ustedes. ¿Listo? Cuando las raíces, perdón, sí, cuando la S1 y S2, cuando S1 y S2 van a ser iguales. ¿Cuándo? Exactamente iguales. ¿Cuándo será S1 y S2 sean iguales? Voy a hacerlo al otro lado. ¿Necesitan tiempo para copiar algo antes de pasar al otro lado? Sí, un ratito ya. Eso Ya. sería cuando son reales, lo que está ahorita, diga. No, esta es la fórmula general. Esa es la solución de S1 y S2. Ahorita vamos a analizar cuando S1 y S2 son Son igual. iguales. Iguales. Ajá, ahorita los vamos a analizar. Bueno, de mi lado ya. Listo. ¿Alguien más necesita que paremos? Bien. Entonces, voy a pasar al siguiente lado. Mucho ojo con lo que les acabo de decir, las fórmulas que les acabo de dar. Entonces,
El caso 1. Caso 1. Ya no voy a poner, pero sí les voy a decir a qué es igual el caso 1. Dígame, perdón, les voy a preguntar, ¿a qué es igual el caso 1? ¿A qué es igual el caso 1? ¿Cómo se llama? Caso críticamente amortiguado. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso críticamente amortiguado? S1 tiene que ser exactamente igual a S2. Para que esto pase, S1 tiene que ser prácticamente igual a S2. Entonces, ¿cómo es? En lo que les acabo de dar, que es que S1 y 2, ¿no es cierto? Es igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado, ¿verdad? Es lo que les acabo de dar. Para que esto ocurra, esta raíz tiene que ser cero. Esta raíz tiene que valer cero, ¿no es cierto? Entonces, para que el caso 1 se dé, mucho ojo, para que el caso 1 se dé, esta raíz tiene que ser cero, entonces así S1 y S2 es igual a menos alfa. Ahora, para que eso se dé, entonces, raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Elevo los dos lados al cuadrado, ¿verdad? Por seguir el procedimiento. 0 al cuadrado sigue siendo 0 y acá se elimina la raíz, ¿no es cierto? ¿Qué me queda? Que alfa al cuadrado es igual a omega al cuadrado. Las dos igual elevo al cuadrado los dos lados, se me va raíz con raíz, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Que alfa es igual a omega sub 0. Entonces, si alfa es igual a omega sub 0, ¿a qué era igual alfa? ¿Me ayudan, por favor, a qué era igual alfa? A R sobre 2L. ¿Y a qué era igual omega? A 1 sobre raíz de LC, ¿verdad? Listo, por favor. De ahí, ¿sí estamos de acuerdo? De aquí tenemos esta igualdad. Si esta igualdad se cumple, entonces voy a estar en el caso número 1. Y el caso número 1, que es el críticamente amortiguado, quiere decir una respuesta lenta, ¿no? No tan lenta, pero sí lenta, ¿ya? Una respuesta que va a crecer de poquito a poquito, ¿ya? Una respuesta que va a crecer de poquito a poquito. Entonces, yo tranquilamente podría decir lo siguiente. Para que el caso 1 se dé, R tiene que ser igual a 2 veces L sobre raíz de LC. Ahora, haciendo esto, ¿no es cierto? Haciendo esto, me queda que podemos simplificar radicando esto de aquí o haciendo, ¿cómo se llama este procedimiento para no dejar raíces en el denominador? Conjugada, no. No, se La, llama, se me fue el nombre. Pero bueno, lo que prácticamente hago aquí o haciendo es que voy a multiplicar por raíz de arriba y abajo. L, arriba y abajo, pongamos LC, para que no me quede raíces abajo. Ya. Entonces aquí me va a quedar igual, R va a ser igual, ¿no es cierto? A 2L por raíz de LC, ¿no es cierto? Y abajo, al multiplicar las raíces, se me va a quedar al cuadrado, se va a eliminar, por lo tanto acá me queda LC. Entonces se elimina esto. ¿Y qué me queda? Que R va a ser igual a 2 raíz de LC sobre C.
el valor de C. Entonces, cuando R tiene este valor de R es esta equivalencia, ¿no es cierto? Yo ya sé que estoy en un caso amortiguado. Eso en el caso de que el ejercicio me pide encontrar el valor de R. Ahora, si, por ejemplo, me dice el ejercicio, conociendo el valor de R y L, ¿no es cierto? Encuentre cuál sea el valor de C para que el caso sea críticamente amortiguado. Entonces, ya no tendré que despejar R, sino tendré que despejar C, ¿no? Ese es el primer caso, ¿ya? Vamos con el segundo caso, ¿sí? En la parte de abajo, ¿cómo le hizo? Que solo le eliminó la L para que quede C. Ahí no le miré cómo le hizo. Ya, aquí, bueno, aquí multiplico, que me parece que el proceso es radicalizar, me parece. No sé si me corrigen, no me acuerdo. Pero multiplico por raíz arriba, abajo y arriba. Multiplico raíz, abajo y arriba por ese valor de aquí. Entonces, de esa manera, no altero la igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué me queda abajo? Esto se me eliminan las raíces porque se eleva al cuadrado. Entonces, al elevarse al cuadrado, se eliminan las raíces, me queda LC abajo. Y arriba me queda 2L por raíz de LC, 2L por raíz de LC, pero aquí tengo L y L, entonces se simplifica L y me queda 2 raíz de LC sobre C. Ya, listo, listo. Ya. Ahora, vamos al caso número 2. Al caso número 2. ¿Cuál es el caso número 2? Sobreamortiguado, creo que era. Ya, muy bien, sobreamortiguado. Y en este caso, sobreamortiguado, las raíces S1 y S2, ¿qué tienen que ser? Reales, ¿no? Las raíces tienen que ser reales. S1 y S2 tienen que ser reales. Entonces, para que S1 y S2 tengan que ser reales, ¿no es cierto? Yo tengo lo siguiente, que la respuesta de S1 y S2 es igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, ¿ya? Entonces, para que sean reales, ¿no es cierto? Para que sean reales, ya tengo este número real. Este número, esto que está aquí, o esta raíz tiene que existir. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Lo que está dentro tiene que ser mayor a 0. Porque si es menor a 0, esta raíz no existe en los reales, sino en los complejos. ¿Sí me explico? Raíces cuadradas negativas no existen en los reales, solamente en los complejos. Entonces, para que sean reales, lo que está dentro de la raíz, que es alfa al cuadrado menos omega al cuadrado, tiene que ser mayor a 0. No igual, mayor a 0. Porque igual a 0 ya lo tenemos en la de arriba, ¿no? Que era esta de aquí. Ahora, solamente tiene que ser mayor a 0. Entonces, para que sea mayor a 0, ¿qué pasa? Tengo que, para que sea mayor a 0, tengo que sacar una inecuación, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner a que es igual. De la misma manera, ¿no es cierto? Omega al cuadrado es R al cuadrado sobre 4L cuadrado menos 1 sobre LC. Así me quedaría, ¿no es cierto? De esa manera me quedaría. Entonces, yo puedo coger y este de aquí pasa al otro lado con signo contrario, entonces me queda R al cuadrado sobre 4L al cuadrado, mayor que 1 sobre LC. Si quiero despejar de aquí, de esta inecuación de aquí, ya puedo despejar, por ejemplo, R. Entonces, bueno, sigamos en esta inecuación. Entonces me va a quedar que este cuadrado de aquí se elimina con esta L, entonces me queda R al cuadrado sobre 4L mayor a 1 sobre C. Esa es la inecuación que debo tomar, ¿no? No la Inge, de- ¿y el menos desaparece?
el menos, este menos de aquí, Sí, ya, este menos desaparece al pasar este de aquí que está con menos, al pasar al otro lado con positivo. Ya, listo. Entonces, ¿qué me queda? Si, por ejemplo, yo quiero despejar, de aquí yo puedo despejar cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, pueda que yo les diga, teniendo el valor de R, L, R y L, encuentre cuál es el valor del capacitor, cuál debe ser el valor del capacitor para que el caso sea el sobreamortiguado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto debe ser el valor del capacitor? Por favor, despejen de esto el valor del capacitor. Despejen, por favor. Lo que realmente pasaría es este acá arriba, ¿no es cierto? Y esta R al cuadrado. 4L sobre R cuadrado. Muy bien. Debería ser mayor a esto, ¿no? Para que el caso sea sobreamortiguado, C debería ser mayor a esto. En el caso que tenga el valor de L o el valor de R. Mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo. Y vamos con el último caso. El último caso de la noche. Y nos ponemos a hacer ejercicios. Está demasiado entretenida esta clase, ¿verdad? Me gusta esta clase. Cuando yo estoy aburrido me pongo a resolver ecuaciones diferenciales. 100 ecuaciones diferenciales en 1 hora. Suave nomás, Inge. Para matar el aburrimiento. ¿Sí o qué? Esa es la actitud. Ni yo me creo eso, pero siempre les digo así a los primeros niveles, ¿no? Cuando estoy aburrido me pongo a hacer ejercicios de matemática, ejercicios de física, ejercicios de electrotecnia, ecuaciones diferenciales, a resolver, a simular circuitos para matar el aburrimiento. Y se quedan así como... Pero en algún momento De sí, llorar. o sea, no, en algún momento sí se llegaba a hacer, ¿no? O sea, se llegaba como a hacer, como para entretenerse a resolver los deberes, ¿no? Entonces, así como no era pesado en algún momento. No es que por deporte, pero sí por los deberes, así como sí daba gusto hacerlos. Hasta que se cargaban y mandaban a veces de un día para el otro 10 ejercicios de ecuaciones diferenciales y cosas así, ya era demasiado. Bien, vamos con el último caso. El caso número 3, y es el caso que nos interesa, el caso 3. Y el caso 3 es el caso subamortiguado. En el caso subamortiguado, S1 y S2, ¿no es cierto?, tienen que ser complejas. Tienen que ser complejas. Entonces, otra vez voy a colocar la fórmula general. S1 y S2 es igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para que sean complejas, ¿no es cierto? Para que sean complejas, lo que está dentro de la raíz tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque si está dentro de la raíz, perdón, si es negativo lo que está dentro de la raíz, entonces aquí ya tengo un número complejo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que alfa menos omega, ¿no es cierto? Tiene que ser menor que 0. No igual, solo menor que 0. Entonces, por favor, despejen. Esto ya lo hicimos anteriormente. Despejen, o si quieren verlo, pero nos va a quedar lo mismo que antes, que es R al cuadrado sobre 4L
menor que 1 sobre C. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma van a ser las raíces? Van a ser así, miren. Si esto me queda como imaginario, entonces me van a quedar S1 y 2, S1 y S2 van a ser igual a menos alfa más menos, le voy a llamar a este un omega R, que es omega, un omega, porque está en función dejémoslo en omega. Recuerden que este es omega 0. Bueno, dejémoslo así, omega por J. Omega R, omega sub R, ¿ya? Entonces, para que esto suceda, esta condición tiene que cumplirse. Listo, ahora sí. Qué bonito se ve, ¿no es cierto? Entonces, comencemos. Ahora sí vamos a detenernos ahí por una clase más y vamos a hacer ejercicio de todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a hacer ejercicios? Igualmente, en los ejercicios vamos a ir analizando igual sobre eso, a ver, ¿no es cierto? Porque la verdad sí está bastante complicado. Pienso yo. Ya, o sea, a ver, vamos, los ejercicios serán aplicando las fórmulas que les he dado. Una cosa, lo que les acabo bueno, lo que acabamos de ver es análisis, puro análisis, ¿no? No significa que los ejercicios sean igual que el análisis. Entonces, recuerden que el análisis tiene que ver con, por ejemplo, en resolver una integral, en resolver una derivada, en resolver una ecuación diferencial. Ese es el análisis. Pero se hace todo el análisis para llegar a una ecuación simple. Entonces, los ejercicios ya serán prácticamente la aplicación de ese análisis, es decir, la aplicación de la ecuación. Entonces no va a ser tan difícil o no va a ser tan pesado como el análisis que acabamos de hacer. Lo que me interesa bastante es que ustedes me entiendan la idea de dónde sale todo este análisis. Eso es lo que me interesa que ustedes me entiendan. Entonces la pregunta es, ¿me entendieron? Silencio, no puede ser tanto silencio. La verdad es que yo creo que si nadie se manifiesta, que no. Se entrecorta, Jennifer. No sé si puede decirlo de nuevo, porque se entrecortó casi todito. Yo creo, Inge, que con unos ejercicios ya hemos de ver qué tal, cómo están. Ahí hemos de entender un poco mucho más o nos hemos de perder más, una de dos. Bueno, vamos a hacer lo que sea súper sencillo, ¿ya? Dice, la verdad creo que lo que vimos hoy, no entendemos. Dice, la verdad creo que lo que vimos hoy no entendemos. ¿Por qué no entienden? A ver, pero díganme dónde no entienden. O sea, ¿qué es lo que no me comprenden para volver a repetirlo? Bueno, Bastante confuso. en realidad usted dijo que lo que hemos visto solamente es el análisis. Es muy importante, desde luego, para analizar, pero ya sabemos que todo esto de aquí partimos de cuando estamos hablando de un circuito RLC, ¿no es cierto? Entonces, Exactamente.
De acuerdo a lo que le entendí, lo que hemos visto solamente ya son las fórmulas. El análisis fue para entender de dónde salen. Siempre sí es importante tener el presente, ¿no? Pero tampoco es indispensable para resolver el ejercicio, más las fórmulas sí. Correcto, correcto, muy bien. Esa es la respuesta a que si se deben saber todo el análisis, no. Si deben saber transformada de Laplace, no. Pero deben tener una idea de cómo se resolvió esa ecuación diferencial con transformada de Laplace. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hemos resuelto. Dice, ajá, yo creo que cuando ya hagamos ejercicios vamos a entender mejor. Ya, muy bien. Yo creo que no hemos resuelto integrales, solo por ahí una derivada. Y lo que nos importa, en realidad, tampoco no resolvimos, por ejemplo, o definimos la transformada de Laplace como su definición, que es con una integral. Porque no nos interesa, solo les expliqué de dónde salía todo y cómo se llegaba a ese punto. Entonces, todo fue parte del análisis. Entonces, los ejercicios van a ser mucho más fáciles, tengan ánimo. Ahora, alfa se le conoce como factor de amortiguamiento. Y omega sub 0 se le conoce como frecuencia de resonancia. Ahora, la frecuencia de resonancia también se le conoce como frecuencia de corte, ¿no? De corte. Frecuencia de resonancia, frecuencia de corte. Muy bien. Excelente. Resonancia quiere decir también oscilación. Oscilación. ¿Ya? Me acuerdo que en la corrección del examen les decía que resonancia quiere decir una oscilación. Todo sistema mecánico, eléctrico, electromecánico tiene una frecuencia de resonancia. Todo sistema. Los motores tienen una frecuencia o una velocidad en la que van a vibrar mucho más que en otras frecuencias. Los mismos carros, que es un sistema complejo electromecánico, tienen una frecuencia, una velocidad en la que va a vibrar más que en otras velocidades. Entonces, este circuito RLC tiene una frecuencia de resonancia, ¿no es cierto? Y es omega sub 0, ¿ya? Dice, ya, muy bien, ya leí lo que dijo Jennifer. Bien, sigamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya. Un circuito RLC, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí ejemplo. Un circuito RLC tiene los siguientes valores. Inductancia L, 2 milihenrios. Capacitor C, 0.05 microfaradios. Y resistencia R, 160. Muy bien. Determine cuál es la forma de la respuesta de la salida del circuito. ¿Cuál es la forma de la respuesta de la salida del circuito? ¿Ya?
Es decir, determinemos si es amortiguado, si es sobreamortiguado, subamortiguado, en qué caso estamos. ¿Ya? Determinen, por favor. Dije, ¿Sí? ¿qué le iba a decir? Dígame, dígame. No necesitamos un voltaje ahí. No. Recuerden, miren lo que hicimos. Miren, lo que hicimos es simplemente esto, ¿no? Entonces, lo único que yo quiero saber es en qué estamos. Bien, rápidamente, ¿a qué es igual alfa? Alfa es igual a R sobre 2L, ¿verdad? Sobre 2L. ¿Cuánto vale R? R vale 160. 2L vale 2 por 2 milihenrios, que es por 10 a la menos 3. ¿Verdad? ¿Cuánto vale alfa? Alfa es igual a, ¿me ayudan por favor? Eh, 40.000 será. 40.000. Muy bien. Sí, eso 40.000 radianes por segundo, ¿no? 40.000 radianes por segundo. Ahora vamos a ver omega sub 0. Omega sub 0 es igual a 1 sobre... ¿A qué era igual omega sub 0? Me hacen acuerdo, por favor. o sobre raíz de LC. Ya, 1 sobre raíz de LC. Entonces, esto es igual a 1 sobre raíz de L. L es, perdón, 2 por 10 a la menos 3. Y C es por 0.5 por 10 a la menos 6, ¿no? Micro. ¿Cuánto vale omega sub 0? Perdón. ¿Cuánto vale omega sub 0? Uno sobre raíz de 2 por 0.05 por 10 a la menos 9. 100K, ¿no? 100.000 radianes por segundo. Ya. Listo. Veamos, ¿en qué caso estamos? Sobreamortiguado, subamortiguado, ¿en qué caso estamos? Así, a simple vista. No le entendí otra vez, Jennifer. Perdóneme la vida, pero no entendí. Se entrecortó. Estamos en el caso de que sobreamortiguado. Estamos en el caso de que alfa, vamos a ver, alfa
es mayor a omega sub 0, ¿verdad? Si alfa es mayor a omega sub 0, si alfa es mayor a omega sub 0, entonces tenemos dos raíces reales, y ese es el caso 2. Si esto pasa, tenemos raíces reales. Tenemos raíces reales. Entonces, como tenemos raíces reales, estamos en un subamortiguado. Estamos en un subamortiguado. ¿Qué quiere decir subamortiguado? Subamortiguado quiere decir que prácticamente, revisen sus apuntes, cómo es un subamortiguado. Tengo aquí tiempo, voltaje, ¿no es cierto? Un subamortiguado es, viene de la siguiente manera, ¿no? Voy a suponer que este es el voltaje máximo que va a alcanzar, pero un subamortiguado va a oscilar un poco antes de encontrarse. Esa es la manera en la que se ve este circuito, ¿ya? Esa es la manera en la que se ve. Listo, chicos. Vamos a quedar hasta ahí. Tómense 10 minutos de descanso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, de acuerdo al caso 2 que dijo, eh, alfa y omega tienen que ser mayor a 0, ¿verdad? Ya, vamos a ver el caso 2, ¿ya? En el caso 2, estamos aquí en el caso 2, ¿no? Este es el caso 2, aquí. Alfa al cuadrado menos omega al cuadrado tiene que ser mayor a 0. Esto también se puede representar de la siguiente manera, y eso me olvidaba. Alfa al cuadrado tiene que ser mayor a omega al cuadrado. Simplemente pasé el omega, pasé acá, ¿no? Entonces, puedo sacar raíz a ambos lados y me va a quedar que alfa mayor a omega. Si alfa es mayor a omega, entonces estoy en un caso 2. ¿Ya? Si esto pasa, estoy en un caso 2. Si alfa es igual a omega, estoy en un caso 1. Si se dan cuenta aquí, un caso 1. Si alfa es igual a omega. Si alfa es mayor a omega, estoy en un caso 2. Y si alfa, espero que no lo hayan notado, pero aquí, si alfa es menor a omega, estoy en un caso 3. ¿Ya? Estoy en un caso 3. Entonces, en este caso, alfa es mayor, perdón, aquí. Alfa vale 40.000. A ver, no, espérense. Yo me he equivocado. Ya me equivoqué, chicos. Alfa es menor a omega, ¿no? Entonces es un sobreamortiguado. No es así. Eso está mal. Es un sobreamortiguado. Porque alfa es menor a omega. Entonces, como alfa es menor a omega, este es un caso sobreamortiguado. ¿Cómo es un caso sobreamortiguado? Lo puedo dibujar aquí. Lo malo es que dibujé con rojo. Dije, ¿Sí? pero alfa menor a omega es el caso 3, o ¿cómo es? Este es el caso, este es el caso 3. Entonces, no es un subamortiguado, no, sino es un sobreamortiguado. Mm, Sí, es subamortiguado. Y así dije, nos sí está acabó de bien. decir el caso 3. Sí está bien, dije, solo que donde dice raíces reales son complejas, serían. Do- Aquí sí dice complejas. Aquí complejas. Sí,
No más que en lo que evaluó Así está bien. el ejercicio, ¿Ya? Ah, tenemos ya, que, sí, esa fue mi aquí. conclusión, porque yo miré que el caso Bien. Sí, dice sí, que son está complejos. todo bien, sí. Aquí son raíces complejas, ¿no? Ya, muchas gracias por la corrección. Pensé que me había equivocado, pero dije, qué raro, no me equivoco. Entonces, sí me equivoqué al pensar que me había equivocado. Complejas. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo único que les pedía, ¿no? ¿Dónde estábamos? Ahora, el día de mañana vamos a continuar realizando otros análisis más. ¿Qué pasa cuando tenemos valores de voltajes de entrada? ¿No es cierto? En este caso ya sabemos que este es cómo se va a ver nuestro sistema, ¿no? Así se va a ver nuestro sistema. El día de mañana vamos a ver, analizar con voltajes. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a quedar ahí. La clase, ya les paso el link, se sube automáticamente. De hecho, ya le voy a parar.